¿Qué harías si en medio del desierto más implacable de México, cuando creías que tu vida ya no tenía sentido, encontraras a alguien que necesita tu ayuda más de lo que tú necesitas morir? Esta es mi historia, y les aseguro que lo que descubrí en aquellas arenas ardientes cambió todo lo que creía saber sobre el destino. Antes de comenzar, cuéntame desde qué lugar me estás escuchando. Escríbelo en los comentarios. El sol del desierto de Chihuahua no perdona. Lo aprendí durante los 3 meses que llevaba vagando sin rumbo, huyendo de los recuerdos que me perseguían más implacablemente que cualquier bandido. Mi nombre es Santiago Mendoza Herrera, aunque ya poco importaba quién era yo. Desde que enterré a mi Esperanza junto con nuestro hijo nonato, había dejado de ser un hombre para convertirme en una sombra errante. Mi caballo, un viejo alazán al que llamaba Relámpago por ironía, pues ya no corría como en sus años mozos. Avanzaba con la misma desgana que yo sentía por la vida. Las alforjas llevaban lo justo: agua para 2 días más, tasajo seco y un revólver Colt que había considerado usar en más de una noche oscura. Eran mediados de agosto de 1878, y el calor ondulaba sobre las dunas como serpientes invisibles. Había salido de mi hacienda en Durango, o lo que quedaba de ella después de venderla por casi nada, sin destino fijo. Algunos decían que buscaba la muerte, pero la verdad era más simple. No buscaba nada porque ya nada me importaba. El viento comenzó a cambiar cerca del mediodía. Lo noté primero en la forma en que Relámpago movía las orejas, inquieto. Había vivido suficiente tiempo en estas tierras para reconocer las señales. Una tormenta de arena se aproximaba, maldije en voz baja. Ni siquiera el desierto me concedería una muerte tranquila. Busqué refugio con la vista, pero el paisaje era desolador. Mezquites dispersos, nopales y rocas que no ofrecerían protección alguna contra la furia del viento. Fue entonces cuando vi, a lo lejos, lo que parecía ser una formación rocosa más grande, tal vez una cueva. Espoleé a Relámpago, que pareció entender la urgencia. El viento ya levantaba pequeños remolinos de arena cuando alcanzamos las rocas. Efectivamente, había una cavidad, no muy profunda, pero suficiente para protegernos. Desmonté rápidamente y guié al caballo hacia el interior, justo cuando el mundo exterior se convirtió en un infierno de arena voladora. Me cubrí la cara con el paliacate y esperé. Las tormentas de arena podían durar horas, a veces días. Me acomodé contra la pared de roca, cerré los ojos y, como siempre, los recuerdos me asaltaron. Esperanza riéndose mientras preparaba tortillas, su vientre redondo bajo el delantal, sus ojos negros brillando cuando me decía que sería un varón. Un sonido me sobresaltó. No era el viento. ¿Era un quejido? Me incorporé, aguzando el oído. Ahí estaba otra vez, débil pero inconfundible. Venía del fondo de la cueva. Saqué el revólver por instinto y avancé cautelosamente. La cueva era más profunda de lo que había pensado. En la penumbra distinguí una forma acurrucada contra la pared del fondo. Me acerqué con cuidado, el dedo en el gatillo. Era una mujer, una muchacha más bien, por lo que pude ver. Estaba inconsciente, su respiración superficial y trabajosa. Su vestimenta me sorprendió. Llevaba ropa apache, pero estaba desgarrada y sucia. Su rostro, aunque demacrado, mostraba rasgos delicados. Tenía las manos atadas con tiras de cuero crudo y marcas de cuerda en los tobillos. La toqué suavemente en el hombro. Ardía en fiebre. Sus labios estaban agrietados, señal clara de deshidratación severa. No sé qué me impulsó a actuar. Tal vez fue un reflejo de quien fui antes de que el dolor me consumiera, pero corrí hacia mis alforjas y regresé con mi cantimplora. Le mojé los labios primero, luego vertí pequeñas gotas en su boca. Ella tragó por reflejo, tosiendo débilmente. Corté sus ataduras con mi cuchillo y noté las marcas profundas en sus muñecas. Alguien la había dejado aquí para morir. Mientras la tormenta rugía afuera,
Trabajé para estabilizarla. Usé mi manta para cubrirla y continué dándole agua poco a poco. Tenía varios golpes en el rostro y brazos, algunos ya infectándose. En mi alforja llevaba un poco de aguardiente. Lo usé para limpiar las heridas lo mejor que pude. Pasaron horas antes de que abriera los ojos. Cuando lo hizo, me miró con terror y trató de alejarse, pero estaba demasiado débil. «Tranquila», dije en español, levantando las manos para mostrar que no tenía intenciones hostiles. «No voy a lastimarte». Ella me observó con desconfianza, sus ojos oscuros evaluándome. Entonces habló, y me sorprendió que lo hiciera en un español entrecortado. «¿Quién eres?» «Santiago Mendoza. Te encontré aquí durante la tormenta. ¿Quién te hizo esto?» Apartó la mirada y no respondió. Le ofrecí más agua, que aceptó con cautela. Mientras bebía, estudié sus facciones. Era joven, tal vez 22 años, con el cabello negro largo típico de las mujeres apaches, aunque enmarañado y sucio. Había algo en sus ojos, una tristeza profunda que reconocí porque la veía cada mañana en mi propio reflejo. «¿Cómo te llamas?», pregunté cuando terminó de beber. Dudó largo rato antes de responder. «Itzel». «¿Eres apache?». Asintió levemente, y vi cómo su mano se movía instintivamente hacia su costado, donde noté por primera vez una herida más seria, vendada toscamente con tela que parecía arrancada de su propia ropa. «Necesitas un médico», dije. Ella rió amargamente, un sonido que no tenía humor. «No hay médico que cure lo que tengo». «¿Qué quieres decir?». Me miró directamente por primera vez y en sus ojos vi no solo dolor físico, sino algo más profundo. «Mi propia gente me abandonó aquí. Dicen que traigo maldición, que soy Chindi, espíritu malo». Antes de que pudiera preguntar más, se estremeció y perdió el conocimiento nuevamente. La tormenta afuera parecía estar amainando, pero ahora tenía un dilema diferente. Esta muchacha necesitaba ayuda médica urgente, pero el pueblo más cercano estaba a 2 días de camino, y no estaba seguro de que sobreviviera al viaje en su estado. Mientras la observaba respirar trabajosamente, me pregunté por qué el destino me había puesto en su camino. Yo, que había venido al desierto buscando mi propio fin, ahora sostenía la vida de otra persona en mis manos. Tomé una decisión. Preparé un lecho más cómodo con mi manta y la petaca de dormir. Cuando la tormenta finalmente cesó, salí a buscar plantas medicinales que conocía. Mi suegra, la madre de Esperanza, había sido curandera y me había enseñado algunas cosas. Al regresar con algunas hierbas de gobernadora y sangre de drago, encontré a Itzel despierta nuevamente, observándome con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Por qué me ayudas?», preguntó mientras preparaba una cataplasma. Me detuve, considerando la pregunta. ¿Por qué la ayudaba? No tenía una respuesta clara. «Porque estás aquí», dije finalmente. «Y porque todavía no he olvidado cómo ser humano, aunque lo haya intentado». Ella me estudió mientras aplicaba la medicina en sus heridas. No se quejó, aunque debía doler terriblemente. «Eres diferente», dijo después de un rato. «Tus ojos conocen el dolor de perder». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Era tan obvio? Aparté la mirada y continué con mi trabajo. «Todos perdemos algo en esta vida», murmuré. «Pero no todos sobreviven a la pérdida», respondió ella, y supe que hablaba tanto de mí como de ella misma. Esa noche, mientras Itzel dormía inquieta por la fiebre, me senté a la entrada de la cueva mirando las estrellas. Por primera vez en meses no pensé en usar mi revólver contra mí mismo. En lugar de eso, me pregunté qué secretos guardaba esta joven apache, por qué su propia gente la había condenado a morir, y qué significaba ese término que había usado, Chindi. El desierto guardaba silencio, pero presentía que mi vida errante acababa de tomar un giro inesperado. No sabía entonces cuánto cambiaría todo, ni los secretos que ambos llevábamos y que pronto saldrían a la luz.
Mientras velaba el sueño febril de Itzel, noté algo que no había visto antes. Una pequeña bolsa de cuero colgaba de su cuello, oculta entre los pliegues de su ropa. Cuando se movió en sueños, la bolsa se abrió ligeramente y alcancé a ver el destello de algo dorado en su interior. Capítulo 2. El amanecer llegó pintando el desierto de tonos rojizos. Itzel había pasado una noche difícil, delirando por la fiebre. En sus delirios hablaba en apache, y aunque no entendía las palabras, el tono era de súplica y miedo. Varias veces mencionó un nombre, Nahuel. También repetía frases en español: no soy maldita, el niño vive, no me abandonen. Decidí que no podíamos quedarnos en la cueva. Necesitaba llevarla a algún lugar donde pudiera recibir atención apropiada, pero sabía que no sería fácil. Una mujer apache en un pueblo mexicano podría no ser bien recibida, especialmente si había sido expulsada por su propia gente. Mientras preparaba a Relámpago para el viaje, Itzel despertó. La fiebre había bajado un poco, pero seguía débil. ¿A dónde me llevas?, preguntó con voz rasposa. Hay un pequeño pueblo a 2 días de aquí, San Miguel de las Piedras. Conozco al padre de la misión, él nos ayudará. Ella negó con la cabeza violentamente. No entiendes. No puedo ir a un pueblo, me matarán. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Se mordió el labio, luchando con algo interno. Finalmente habló. No hice nada, pero nací marcada. Mi madre murió al darme a luz durante un eclipse. Los ancianos dijeron que absorbí su espíritu, que soy un recipiente de muerte. Durante años me toleraron. Pero cuando pasó lo otro, fue suficiente para confirmar sus miedos. ¿Qué otra cosa? Cerró los ojos y vi lágrimas escapar por sus mejillas. Me enamoré de alguien prohibido, un mexicano, un vaquero que trabajaba en una hacienda cercana, Nahuel. Su voz se quebró al decir el nombre. Cuando los guerreros lo descubrieron, lo mataron, y a mí me culparon de traer la desgracia a la tribu. La historia me golpeó de cerca. Conocía el dolor de perder a quien amas, aunque en mi caso no había sido por la violencia de otros, sino por la crueldad del destino. Esperanza había muerto en el parto, llevándose a nuestro hijo con ella. Lo siento, dije, y lo decía en serio. ¿Por qué me crees?, preguntó, mirándome con sorpresa. Todos los demás ven en mí solo una salvaje, una bruja, una maldición. Porque reconozco el dolor verdadero cuando lo veo, respondí. Y porque yo también perdí a mi esposa. Sé lo que es cargar con ese peso. Hubo un momento de entendimiento silencioso entre nosotros. 2 almas rotas por la pérdida, encontrándose en medio de la nada. La ayudé a montar en Relámpago mientras yo caminaba al lado, guiando al caballo. El sol ya castigaba fuerte, pero no podíamos esperar. Cada hora que pasaba, Itzel se debilitaba más. Durante el camino, para mantenerla consciente, le pedí que me hablara. Me contó sobre su vida en la tribu, sobre las costumbres apaches que los mexicanos no entendían. Habló de Nahuel, de cómo se conocieron cuando ella fue a buscar agua a un arroyo y lo encontró herido por el ataque de un puma. Lo cuidé en secreto durante semanas, dijo con una sonrisa triste. Era terco como mula, insistía en que podía curarse solo. Pero cada día volvía al arroyo, fingiendo que necesitaba agua. Hablábamos. Él me enseñó mejor español. Yo le enseñé algunas palabras en apache. Era gentil, diferente a los guerreros de mi tribu. Me miraba como si fuera valiosa. Su historia me recordó mis primeros días con Esperanza. También nos habíamos conocido por casualidad. También habíamos tenido que superar obstáculos. Ella era de familia rica, yo apenas un vaquero en ese entonces. El amor siempre encuentra la manera, hasta que la muerte los separa. Al mediodía, tuvimos que detenernos bajo la sombra escasa de unos mezquites. Itzel ardía en fiebre otra vez. Mientras le daba agua, la bolsa de cuero en su cuello se movió, y nuevamente vi ese destello dorado. «¿Qué llevas ahí?», pregunté.
más por mantenerla hablando que por curiosidad real. Ella tocó la bolsa instintivamente, protegiéndola. Es lo único que me queda de Nahuel. Me lo dio la última noche que nos vimos. Dijo que era importante, que lo guardara siempre. Pero no me dio tiempo de explicar más. Los guerreros llegaron y... Su voz se apagó. ¿Puedo verlo? Dudó, pero finalmente abrió la pequeña bolsa. Lo que sacó me dejó sin aliento. Era un relicario de oro, finamente trabajado, con incrustaciones de pequeñas esmeraldas. No era una pieza apache, eso era seguro. Era trabajo español, antiguo y valioso. Esto vale una fortuna, dije, examinándolo. Nahuel dijo que pertenecía a su familia, que algún día me explicaría todo, pero ese día nunca llegó. Abrí el relicario cuidadosamente. Dentro había 2 miniaturas pintadas, un hombre y una mujer vestidos elegantemente, claramente de la alta sociedad. En la parte posterior del relicario, grabadas en letra pequeña, había unas iniciales: A-H-U-P. Nahuel nunca te dijo su apellido completo. Ella negó con la cabeza. Solo Nahuel. Dijo que era mejor así, que era peligroso saber más. Mi mente trabajaba rápidamente. Un vaquero con un relicario familiar de tal valor no era un vaquero común. Había algo más en esta historia, algo que Nahuel se había llevado a la tumba. Continuamos el viaje cuando el sol comenzó a declinar. Itzel iba y venía de la consciencia y yo me preocupaba cada vez más. A este paso no llegaríamos a San Miguel de las Piedras a tiempo. Fue entonces cuando escuché los caballos. Venían del este, levantando una nube de polvo. Mi primer instinto fue esconderme. El desierto estaba lleno de bandidos, pero no había dónde. Solo podía esperar que fueran viajeros pacíficos. No lo eran. Eran 5 hombres bien armados, con el aspecto inconfundible de pistoleros a sueldo. Se acercaron rodeándonos, sus rostros cubiertos parcialmente por paliacates. «Vaya, vaya», dijo el que parecía el líder, un hombre con cicatriz en la mejilla. «¿Qué tenemos aquí? Un buen samaritano ayudando a una india». «No buscamos problemas», dije, manteniendo la voz calmada aunque mi mano se acercaba discretamente a mi revólver. «Solo vamos de paso». «¿De paso?», el hombre rió. «Qué coincidencia. Nosotros andamos buscando a una apache fugitiva. Dicen que robó algo valioso antes de que su tribu la echara. ¿No será esta verdad?» Los otros hombres rieron. Itzel, semiconsciente, se apretó contra mí en el caballo. «Está enferma», dije. «No ha robado nada. La encontré abandonada en el desierto». «Ah, un héroe». El líder desmontó, acercándose. «Déjame verla mejor». «Atrás», advertí, sacando mi revólver. Dije que no buscamos problemas, pero no dudaré en defender a una mujer indefensa. El hombre se detuvo, evaluándome. Vi en sus ojos el cálculo. 1 hombre contra 5. No le gustaban las probabilidades de perder hombres. «Tranquilo, amigo», dijo levantando las manos. «Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Alguien importante quiere a esa muchacha. Viva, de preferencia, pero no es requisito indispensable». «¿Quién?», pregunté, aunque sospechaba que tenía que ver con el relicario. «Eso no te incumbe, pero te haré una oferta. Entrégala y te dejamos ir. Incluso te pagaremos por las molestias. ¿Qué dices?». Miré a Itzel. Sus ojos estaban abiertos ahora, mirándome con una mezcla de miedo y resignación, como si ya hubiera aceptado su destino, como si estuviera acostumbrada a ser abandonada. Tomé mi decisión. «No», dije firmemente. «Se viene conmigo». El líder suspiró. «Qué lástima. Eres de esos hombres con principios». «Los principios matan, ¿sabías? Todo pasó muy rápido. El líder fue por su arma, pero yo fui más rápido. Mi primer disparo lo alcanzó en el hombro, haciéndolo girar. Los otros tardaron 1 segundo en reaccionar, segundo que aproveché para golpear a relámpago en la grupa, haciéndolo galopar. Los disparos sonaron detrás de nosotros. Sentí una bala pasar silbando cerca de mi cabeza. Me agaché sobre Itzel.
protegiéndola con mi cuerpo, mientras guiaba a relámpago hacia un grupo de rocas cercanas. Alcanzamos cobertura justo a tiempo. Desmonté rápidamente, bajando a Itzel y escondiéndola detrás de una roca grande. Ella estaba más alerta ahora. El peligro había despejado parcialmente su fiebre. «Tienes que irte», susurró. «Déjame. No vale la pena morir por alguien como yo». «Ya tomé esa decisión una vez», respondí, recargando mi revólver. «Dejé morir a mi esposa porque no pude encontrar ayuda a tiempo. No cometeré el mismo error 2 veces». Los pistoleros se habían desplegado, tratando de rodearnos. Podía escuchar al líder dando órdenes, su voz ronca por el dolor del balazo. «Sal de ahí, viejo tonto», gritó. «Solo empeoras las cosas». Respondí con un disparo que astilló la roca donde se cubría. Teníamos una ventaja. Ellos tenían que acercarse por terreno abierto. La desventaja, éramos 2 contra 5 y yo solo tenía municiones limitadas. El tiroteo continuó mientras el sol se ponía. Logré herir a otro de ellos, pero mi situación empeoraba. Las balas se agotaban. Fue entonces cuando Itzel hizo algo inesperado. Se incorporó parcialmente y gritó en español: «Sé lo que buscan, sé dónde está el resto del tesoro de los Vázquez. Si me matan, nunca lo encontrarán». Los disparos cesaron abruptamente. Miré a Itzel con sorpresa. «¿Vázquez? ¿Tesoro? ¿De qué hablaba?» La voz del líder sonó en la creciente oscuridad. «Habla, muchacha. ¿Qué sabes del tesoro?» Itzel me miró, y en sus ojos vi determinación mezclada con algo más. Conocimiento. Un secreto guardado. «Nahuel me lo contó todo antes de morir», gritó. «Sé dónde escondieron el oro, pero solo se lo diré a don Alejandro Vázquez en persona. Si me quieren viva, será bajo mis términos». Hubo un largo silencio. Luego escuché a los hombres discutir entre ellos. Finalmente, el líder habló. «Está bien, pero tu protector se queda aquí». «No», Itzel fue firme. «Él viene conmigo, o no hay trato. Es mi garantía de que no me matarán apenas les dé la información». Más discusión. Yo estaba asombrado por la transformación de Itzel. La mujer moribunda había desaparecido, reemplazada por alguien que sabía exactamente qué cartas jugar. «De acuerdo», cedió finalmente el líder. «Pero viajan desarmados y escoltados». Miré a Itzel. Ella asintió levemente, sus labios formando las palabras mudas. «Confía en mí». No tenía muchas opciones. Salí lentamente tirando mi revólver al suelo. Los pistoleros se acercaron cautelosamente. El líder, sosteniéndose el hombro herido, me miró con odio. «Deberías haberte quedado en tu camino, viejo». «No soy tan viejo», respondí. «Y ella no va sola a ningún lado». Nos desarmaron y ataron mis manos. A Itzel, sorprendentemente, la trataron con más cuidado. Alguien importante la quería, eso era claro. Mientras nos preparaban para el viaje, me acerqué a Itzel. «¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los Vázquez?» Ella me miró con esos ojos oscuros que guardaban más secretos de los que había imaginado. «La familia más poderosa de la región. Nahuel era uno de ellos. Y lo que llevo en este relicario es la clave de algo mucho más grande que nuestras vidas». Antes de que pudiera preguntar más, nos separaron. Mientras cabalgábamos hacia lo desconocido, escoltados por hombres que no dudarían en matarnos, me pregunté en qué me había metido. Había salido al desierto buscando la muerte, y en su lugar había encontrado a una mujer misteriosa, que guardaba secretos sobre tesoros perdidos y familias poderosas. El destino, al parecer, tenía un sentido del humor muy retorcido. Capítulo 3. La hacienda de los Vázquez apareció ante nosotros como un espejismo al amanecer. Era una construcción imponente, con muros altos de adobe blanco y torres de vigilancia en las esquinas. Había cabalgado toda la noche y tanto Itzel como yo estábamos exhaustos. Durante el trayecto, ella había empeorado. La fiebre regresó con fuerza y apenas se mantenía consciente sobre el caballo. Los pistoleros no mostraron compasión.
obligándonos a mantener el paso. Al cruzar las puertas de la hacienda, sentí que entrábamos en la boca del lobo. Sirvientes y vaqueros nos miraban con curiosidad mientras atravesábamos el patio principal. Nos detuvieron frente a la casa principal, una construcción de 2 pisos con balcones de hierro forjado. «Esperen aquí», ordenó el líder de los pistoleros, que ya había sido atendido por su herida. Ayudé a Itzel a desmontar. Apenas podía mantenerse en pie. La sostuve mientras esperábamos, notando cómo algunos sirvientes murmuraban al vernos. Escuché las palabras «Apache» y «maldición» más de una vez. Las puertas principales se abrieron y apareció un hombre que solo podía ser don Alejandro Vázquez. Alto de unos 50 años, con canas en las sienes y ojos grises como el acero. Vestía de negro riguroso, como si estuviera de luto. Su mirada se fijó inmediatamente en Itzel. «Así que tú eres la india que mi hijo deshonró», dijo con voz fría. Itzel levantó la cabeza con esfuerzo. «Nahuel y yo nos amábamos. No hubo deshonra». Don Alejandro se acercó, estudiándola como se estudia a un animal en subasta. «El amor de un Vázquez no es para una salvaje. Mi hijo pagó su estupidez con su vida, y tú tienes algo que me pertenece». El relicario era un regalo. Itzel se mantuvo firme a pesar de su debilidad. «Nahuel me lo dio». «Nahuel no tenía derecho», estalló don Alejandro. «Ese relicario ha estado en mi familia por 5 generaciones. Contiene más que retratos, muchacha ignorante», se volvió hacia mí. «¿Y tú quién eres?» «Su nuevo protector, Santiago Mendoza. La encontré en el desierto y solo intentaba ayudarla». «¡Qué noble!» Su tono destilaba sarcasmo. «Bueno, don Santiago, su ayuda ya no es necesaria, pueden irse». «Ella se queda conmigo», dije firmemente. Don Alejandro me miró como si fuera un insecto molesto. «No está en posición de hacer demandas». Luis se dirigió al líder de los pistoleros. «Escolta al señor fuera de mi propiedad». «No tan rápido», intervino Itzel. «Dije que tenía información sobre el tesoro, pero mis condiciones siguen en pie. Santiago se queda, o no hay trato». Vi un destello de interés en los ojos de don Alejandro. «¿Qué sabes del tesoro, muchacha?» Nahuel me contó todo la noche antes de morir. Sobre el cargamento de oro que su abuelo escondió durante la guerra contra los franceses. Sobre el mapa dividido en 3 partes. Don Alejandro palideció. «Imposible. Solo la familia conoce esa historia. El relicario es una de las partes, ¿verdad?», continuó Itzel. «Por eso lo quiere tan desesperadamente, pero sin las otras 2 partes es inútil». El silencio fue pesado. Don Alejandro nos evaluaba, calculando. Finalmente habló. «Tráiganlos adentro, y que venga el doctor Morales a atender a la muchacha. La necesito viva, por ahora». Nos llevaron a una habitación en el ala de servicio. Un hombre mayor, el doctor Morales, llegó poco después. Mientras examinaba a Itzel, chasqueó la lengua. «Esta mujer está muy grave. Infección, deshidratación y...» Se detuvo, mirándola con más atención. «Señorita, ¿cuándo fue su último sangrado?» Itzel se tensó. No recuerdo. ¿Por qué?» El doctor me miró, luego a ella. «Creo que está embarazada. Unos 3 meses, diría yo». El mundo pareció detenerse. Itzel se llevó las manos al vientre, lágrimas corriendo por sus mejillas. «No puede ser, Nahuel». Su voz se quebró. «Lleva muerto 2 meses». Entendí entonces por qué su tribu la había expulsado definitivamente. Una mujer soltera embarazada de un mexicano era una vergüenza imperdonable para los apaches tradicionales. El doctor nos dejó medicinas e instrucciones. Cuando estuvimos solos, Itzel me miró. «Ahora entiendes por qué debo sobrevivir. No es solo por mí. ¿Don Alejandro lo sabe? Si se entera me matará. Un bastardo mestizo no puede heredar el nombre Vázquez». Pasamos el día en esa habitación, vigilados constantemente. Por la tarde nos llevaron ante don Alejandro nuevamente.
Esta vez estaba en su estudio, rodeado de libros y mapas antiguos. He considerado tu propuesta, dijo sin preámbulos. Estoy dispuesto a negociar. Dame el relicario y la información que tienes y te daré dinero suficiente para desaparecer. No es suficiente, respondió Itzel. Quiero un documento legal que reconozca al hijo de Nahuel. ¡Jamás! Don Alejandro golpeó el escritorio. No ensuciarás el nombre de mi familia. Entonces no hay trato. La tensión era palpable. Yo permanecía callado pero alerta. Había notado detalles. La caja fuerte entreabierta detrás de un cuadro, los guardias en las ventanas, las posibles rutas de escape. Eres una negociadora astuta para ser una salvaje, admitió don Alejandro. Muy bien, te propongo esto. Me das el relicario y me dices dónde está la segunda parte del mapa. A cambio, te doy una casa en mi hacienda del norte, lejos de aquí, donde puedas criar a tu hijo en paz. ¿Y Santiago? Él es libre de irse cuando quiera. Itzel me miró. Vi en sus ojos la pregunta no formulada. Le asentí levemente. Acepto, dijo, pero con condiciones. Primero, Santiago se queda conmigo hasta que me establezca en esa hacienda. Segundo, quiero ver el documento de propiedad antes de darle el relicario. Tercero, su palabra de honor de que no nos perseguirá. Don Alejandro lo consideró. Hecho. Pero si me engañas, muchacha, no habrá lugar en México donde puedas esconderte. Esa noche, mientras cenábamos en nuestra habitación vigilada, Itzel me confesó: no sé dónde está la segunda parte del mapa. ¿Qué? Casi me atraganté. Entonces, ¿por qué? Nahuel me dijo que su hermana Carmen la tenía. Pero Carmen odia a su padre tanto como él lo odiaba. Nunca se la dará. ¿Y la tercera parte? Esa sí la sé. Nahuel la escondió. Pero es mi única carta de negociación para después. Admiré su inteligencia. Estaba jugando un juego peligroso, pero con astucia. ¿Por qué confías en mí?, pregunté. Porque arriesgaste tu vida por una desconocida. Porque veo en tus ojos el mismo vacío que yo sentía antes de saber de este bebé. ¿Y por qué? Porque creo que Nahuel te hubiera apreciado. Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. Por primera vez en meses sentí algo además de dolor. Sentí propósito. Itzel, hay algo que debes saber. Carmen Vázquez, la conozco. Ella me miró sorprendida. ¿Cómo? Mi esposa, Esperanza, era su mejor amiga. Solían escribirse cartas. Carmen vive en el convento de San José, a 2 días de aquí. Se hizo monja después de una desilusión amorosa. ¿Crees que nos ayudaría? Carmen siempre fue rebelde. Si odiaba a su padre tanto como dices, tal vez. Itzel tomó mi mano. Santiago, lo que voy a pedirte es mucho, pero ¿serías mi esposo? La miré atónito. Solo en papeles, se apresuró a aclarar. Para proteger al bebé, para que tenga un nombre, una oportunidad. Sé que amaste a tu esposa. No te pido que me ames a mí. Solo que nos protejas hasta que pueda valerme por mí misma. Miré sus ojos suplicantes. Pensé en el bebé que crecía en su vientre, en Nahuel muerto por amor, en mi esperanza que hubiera hecho lo mismo por otra mujer en necesidad. Sí, dije simplemente. Esa noche, mientras Itzel dormía recuperándose, planifiqué. Don Alejandro no era hombre de palabra, eso era claro. En cuanto tuviera lo que quería, nos eliminaría. Necesitábamos un plan mejor. A la mañana siguiente, todo cambió. Carmen Vázquez llegó a la hacienda. Era una mujer de unos 25 años, vestida con el hábito negro de las hermanas de San José. Pero sus ojos, del mismo gris acerado que su padre, ardían con fuego propio. «Padre», dijo al entrar al comedor donde desayunábamos bajo vigilancia. «Me dijeron que tenías a la mujer de Nahuel». Don Alejandro se tensó. «Carmen, no es asunto tuyo. Todo lo relacionado con mi hermano es asunto mío». Se volvió hacia nosotros. «Tú debes ser Itzel. Nahuel me escribió sobre ti». «Hermana Carmen».
intervino don Alejandro. Regresa al convento. Esto no te concierne. ¿No me concierne? Carmen se quitó el velo, revelando cabello negro cortado desafiantemente corto. Mataste a mi hermano por amar a quien eligió. ¿Y ahora persigues a su mujer embarazada? El silencio fue ensordecedor. Don Alejandro miró a Itzel con furia. ¿Embarazada? Carmen sonrió fríamente. No lo sabías, padre. Vas a ser abuelo. De un mestizo, sí, pero tu sangre al fin. ¡Sal de mi casa!, rugió don Alejandro. Con gusto, y me llevo a mi cuñada conmigo. Ella no va a ningún lado. Tiene algo que me pertenece. Carmen metió la mano en su hábito y sacó un pedazo de cuero viejo marcado con símbolos. ¿Te refieres a esto? ¿La segunda parte del mapa del abuelo? Don Alejandro se puso lívido. ¿Cómo? Nahuel me la dio antes de ir a buscar a Itzel por última vez. Sabía que lo matarías eventualmente. Me dijo que si algo le pasaba, debía proteger a Itzel y usar esto para negociar su libertad. Miré a Itzel. Ella estaba tan sorprendida como yo. Carmen continuó. Aquí está mi oferta, padre. Me llevo a Itzel y a su protector. A cambio, cuando nazca el bebé te diré dónde escondí la segunda parte del mapa. Si los persigues o dañas, lo quemaré. No te atreverías. Es la fortuna de nuestra familia. Pruébame. Carmen lo desafió. Ya renuncié a todo por mi vocación. El oro me importa tan poco como a ti la vida de tu hijo. Don Alejandro nos miró, calculando. Finalmente escupió. Llévatelos. Pero Carmen, estás muerta para mí. Ya lo estaba desde hace años, padre. Media hora después, salíamos de la hacienda en un carruaje del convento. Carmen iba con nosotros, su rostro sereno, pero sus manos temblando ligeramente. Gracias, susurró Itzel. No me agradezcas todavía, respondió Carmen. Mi padre no se rendirá fácilmente. Y yo no tengo realmente la segunda parte del mapa. ¿Qué? Exclamé. Carmen sonrió. Pero sé dónde la escondió Nahuel, y ahora, cuñada, vas a contarme todo sobre mi hermano y su amor por ti. Mientras el carruaje se alejaba de la hacienda, miré hacia atrás. En una ventana del segundo piso, don Alejandro nos observaba. Incluso a la distancia podía sentir su odio. La partida no había terminado. Apenas comenzaba. Capítulo 4. El convento de San José se alzaba como un refugio en medio del desierto. Sus muros de adobe ofrecían protección no solo espiritual, sino física. La Madre Superiora, Sor Magdalena, nos recibió con cautela que se transformó en compasión cuando Carmen le explicó la situación. «Pueden quedarse el tiempo necesario», dijo la anciana monja mirando el vientre de Itzel con ojos sabios. «Aquí respetamos toda vida. Me asignaron una pequeña habitación en el ala de huéspedes masculinos, mientras Itzel compartía celda con Carmen. Durante los siguientes días, mientras Itzel se recuperaba, tuve tiempo para reflexionar sobre los extraños giros del destino. Una tarde Carmen me buscó en la capilla donde había ido a pensar. «Santiago, necesitamos hablar», se sentó a mi lado en la banca. «Itzel me contó tu oferta de matrimonio. Es solo para protegerla», aclaré. «Lo sé, y es un gesto noble. Pero hay algo que debes saber sobre mi padre. No acepta derrotas, vendrá por nosotros. ¿Qué sugieres? Que hagamos real el matrimonio lo antes posible. El padre Miguel puede casarlos mañana, y luego deben irse de México. ¿Irnos? ¿A dónde? A Texas. Tengo contactos allá, gente que ayudó a Nahuel cuando intentó establecerse lejos de padre. Hay una comunidad de mexicanos en San Antonio, donde podrían empezar de nuevo. Esa noche hablé con Itzel sobre la propuesta. Estaba sentada en el pequeño jardín del convento, acariciando su vientre que comenzaba a notarse. «¿Estás seguro?», preguntó. «Casarte conmigo, dejar todo. ¿Qué me queda aquí?», respondí con honestidad. «Vendí mis tierras, no tengo familia. Y tú y ese bebé necesitan protección. Pero no me amas». «No», admití, «pero te respeto, y tal vez eso sea suficiente para empezar». Ella sonrió tristemente.
Nahuel decía que el amor verdadero solo llega una vez en la vida. Ya tuvimos el nuestro, tú con Esperanza, yo con él. Tal vez ahora nos toque algo diferente. A la mañana siguiente, en la pequeña capilla del convento, el padre Miguel nos unió en matrimonio. Carmen fue testigo, junto con Sor Magdalena. Fue una ceremonia sencilla, sin los adornos que había tenido mi boda con Esperanza, pero solemne en su propósito. Cuando el padre preguntó si tomaba a Itzel por esposa, vi en mi mente el rostro de Esperanza. Casi podía escuchar su voz. Hazlo, Santiago. Protégela como no pudiste protegerme a mí. Sí, acepto, dije con voz firme. Después de la ceremonia, Carmen nos llevó aparte. Es hora de que les cuente todo. El mapa del que habla mi padre no es solo sobre oro, es sobre algo más valioso. Títulos de propiedad. ¿Títulos?, preguntó Itzel. Mi abuelo era un hombre previsor. Durante la guerra contra los franceses, cuando todo era caos, compró legalmente vastas extensiones de tierra en Texas, antes de que se definieran bien las fronteras. Los títulos están escondidos junto con el oro. Quien los tenga será dueño de miles de acres de tierra que ahora valen una fortuna. Por eso tu padre está tan desesperado, comprendí. Exacto. Y hay más. Nahuel descubrió que nuestro padre había falsificado documentos para apropiarse de tierras aquí en México. Si esos títulos originales salen a la luz, perdería todo. ¿Dónde está la segunda parte del mapa?, pregunté. Carmen sacó una pequeña cruz de madera de su hábito. Nahuel la talló en el reverso de esta cruz. Me la dio diciendo que la fe a veces esconde los mayores tesoros. Examiné la cruz. Efectivamente, había símbolos tallados que correspondían con un mapa. «¿Y la tercera parte?», dijo Itzel. Nahuel la escondió en la tumba de su madre. Carmen palideció. «En el mausoleo familiar. Imposible sacarlo de ahí sin que padre se entere». «No necesitamos sacarlo», dijo Itzel. Nahuel me dibujó esa parte. «Lo tengo aquí», se tocó la frente. Era su seguro de vida, por si algo le pasaba. Pasamos el resto del día copiando cuidadosamente las 3 partes del mapa, descifrando los símbolos. Carmen conocía el código que su abuelo había usado. Poco a poco, la ubicación se reveló. Una cueva en las montañas cerca de El Paso, justo en la frontera. Esa noche, mientras preparábamos nuestra partida, llegaron noticias perturbadoras. Uno de los vaqueros del convento había visto jinetes vigilando los caminos. Don Alejandro había puesto vigías. «Saldremos antes del amanecer», decidí, «por el camino del desierto». «Es peligroso», advirtió Carmen. «Ese camino está lleno de bandidos. Más peligroso es quedarse aquí. La madrugada del tercer día partimos». Carmen nos había conseguido provisiones y una carreta. También nos dio dinero y cartas de recomendación para sus contactos en Texas. «Cuida de ella», me dijo al despedirme, «y del bebé de mi hermano. Con mi vida», prometí. «Y tú», abrazó a Itzel, «cuando puedas, escríbeme. Quiero saber de mi sobrino o sobrina». Salimos cuando las estrellas aún brillaban. Tomamos el camino del desierto, menos transitado, pero más seguro de los ojos de don Alejandro. Durante 2 días viajamos sin incidentes, pero al tercero mi temor se materializó. Los vimos al amanecer, 5 jinetes siguiéndonos a distancia. No eran los pistoleros de don Alejandro, eran bandidos. «Agárrate», le dije a Itzel, azuzando a los caballos. Pero una carreta no puede superar a caballos montados. Nos alcanzaron en un paso estrecho entre rocas. Su líder, un hombre con sombrero de charro y sonrisa de oro, se adelantó. «Buenos días, viajeros. Soy Joaquín Morales, el Coyote. Este es mi territorio, y el peaje es todo lo que llevan». «No llevamos mucho», dije, evaluando nuestras opciones. «Eso lo decidiré yo», desmontó, acercándose a la carreta. «Veamos que...» Se detuvo al ver a Itzel. «Vaya, una apache. Y embarazada. Interesante combinación». «Por favor», dijo Itzel, «solo queremos pasar». El Coyote la estudió. Luego a mí. «¿Tu mujer?» «Sí».
¿Un mexicano casado con una apache? Silbó. Debes amarla mucho o estar muy loco. Un poco de ambas, respondí. El coyote rió. Me caes bien, amigo, pero los negocios son negocios. Fue interrumpido por uno de sus hombres. Jefe, jinetes acercándose. Muchos. El coyote sacó un catalejo. Maldijo. Los hombres de don Alejandro Vázquez. ¿Qué demonios les hicieron a ese viejo bastardo? Es una larga historia, dije, que no tenemos tiempo de escuchar, guardó el catalejo. Ese viejo y yo tenemos cuentas pendientes. Me quitó tierras que eran de mi familia. ¿Enemigo de mi enemigo? ¿Amigo? Completé esperanzado. No nos adelantemos, pero los ayudaré a escapar por un precio. ¿Cuál? Información. ¿Por qué los persigue don Alejandro? Miré a Itzel. Ella asintió levemente. Mi mujer lleva al nieto de don Alejandro. Él no lo acepta. El coyote silbó de nuevo. El hijo de Nahuel. Conocí a ese muchacho. Buen hombre, lástima lo que le pasó. Está bien, los ayudaré. Pero un día podría cobrar el favor. Rápidamente organizó a sus hombres. Nos escondieron la carreta entre las rocas mientras ellos preparaban una emboscada. Los hombres de don Alejandro cayeron en la trampa. El tiroteo fue breve pero intenso. Cuando el polvo se asentó, el coyote regresó. El camino está libre, pero no por mucho. Don Alejandro mandará más hombres. Gracias, dije sinceramente. No me agradezcas todavía. Un consejo. Hay un pueblo fantasma a un día de aquí, San Rafael. Nadie va allí porque dicen que está maldito. Perfecta parada para descansar sin ser molestados. Partimos rápidamente. Mientras nos alejábamos, Itzel tomó mi mano. Gracias por no rendirte. No lo hago, respondí. Tu hijo merece una oportunidad. Nuestro hijo, corrigió suavemente. Ante la ley y Dios, es nuestro hijo. Sus palabras me golpearon. No había pensado en eso. Este bebé, que no era de mi sangre, sería legalmente mi hijo. La responsabilidad me pesó, pero también sentí algo más. Un propósito renovado. Al atardecer llegamos a San Rafael. El pueblo estaba efectivamente abandonado, las casas vacías como calaveras bajo el sol poniente. Encontramos refugio en lo que había sido la iglesia. Mientras preparaba un fuego, Itzel exploró el lugar. La escuché gritar y corrí hacia ella. Estaba en lo que había sido la sacristía, mirando fijamente una pared. ¿Qué pasa?, señaló con mano temblorosa. En la pared, talladas en la madera, había iniciales. N.H.U.P.V. Nahuel Herrera Vázquez. Estuvo aquí, susurró Itzel. Examinamos la pared más de cerca. Había más tallados, símbolos que reconocí del mapa, y una fecha, apenas 2 semanas antes de su muerte. Vino a verificar el camino, comprendí. Planeaba traerte aquí. Itzel lloró silenciosamente, tocando las marcas dejadas por su amado. Encontramos más señales de Nahuel, un escondite con provisiones, mapas detallados de la frontera, incluso dinero americano. Nos está guiando, dijo Itzel. Incluso muerto nos está protegiendo. Esa noche, mientras Itzel dormía, salí a montar guardia. Las estrellas brillaban como nunca, y por primera vez desde la muerte de Esperanza no sentí el peso aplastante de la soledad. Estaba protegiendo a una mujer y un niño, siguiendo el camino trazado por un hombre muerto por amor. Mi vida había tomado un rumbo que nunca imaginé, pero ya no deseaba la muerte. Tenía una razón para vivir, tenía una familia que proteger, aunque no fuera de sangre. Y tenía una misión: llevarlos a salvo a Texas, encontrar ese tesoro y asegurar el futuro del hijo de Nahuel e Itzel. Nuestro hijo, como ella había dicho. Un ruido me alertó. Jinetes acercándose. Me preparé para despertar a Itzel y huir. Pero entonces escuché una voz familiar. «Santiago, soy Carmen». Salí cautelosamente. Efectivamente era Carmen, pero no venía sola. La acompañaban 2 monjas y varios hombres armados. «¿Qué haces aquí?», pregunté sorprendido. Su rostro estaba grave. «Traigo malas y buenas noticias. La mala. Mi padre descubrió que Itzel está embarazada. Ha puesto precio a sus cabezas.
vivos o muertos. La buena, la Madre Superiora me dio permiso para escoltarlos hasta la frontera. Estos hombres son de confianza, antiguos soldados juaristas que ahora protegen el convento. ¿Por qué arriesgarte así? Carmen sonrió, porque le prometí a Nahuel que protegería a Itzel si algo le pasaba, y porque ese bebé es lo único que queda de mi hermano. Es mi sangre también. Desperté a Itzel, quien se emocionó al ver a Carmen. Mientras las mujeres hablaban, el líder de los soldados, un hombre mayor con cicatrices de guerra, se acercó a mí. Soy el capitán Reinaldo Gutiérrez. Peleé con Juárez contra los franceses. La Madre Superiora salvó mi vida una vez. Ahora pago esa deuda protegiéndolas a ellas y a quienes ellas protegen. Se lo agradezco, capitán. No lo haga todavía. El camino a la frontera está lleno de peligros, y don Alejandro tiene ojos en todas partes, pero le doy mi palabra. Llegarán a Texas o moriré en el intento. Con nuestra escolta reforzada, partimos antes del amanecer. El destino nos esperaba en la frontera, donde el pasado de Nahuel y el futuro de su hijo se encontrarían. Mientras cabalgaba junto a mi nueva esposa, protegidos por guerreros y monjas, no pude evitar pensar que Dios tenía un peculiar sentido del humor. O tal vez, solo tal vez, algunas almas están destinadas a encontrarse en los momentos más inesperados, para sanar mutuamente sus heridas. El camino sería largo, pero ya no lo recorrería solo. Excelente, Fabiano. Vamos dar continuidade a essa história. Aqui estão os próximos 2 capítulos, os 5 e os 6, que trarão a conclusão da sua narrativa. Capítulo 5. El viaje hacia la frontera se convirtió en una prueba de resistencia. El sol implacable del desierto de Chihuahua nos castigaba sin piedad, y cada día parecía más largo que el anterior. Itzel, a pesar de su fortaleza, sentía el peso del embarazo. Sus náuseas matutinas eran frecuentes y el cansancio se reflejaba en sus ojos. Yo hacía lo que podía para aliviar su sufrimiento, buscando las sombras más densas durante el mediodía y asegurándome de que tuviera suficiente agua y los pocos alimentos que Carmen había conseguido para nosotros. El capitán Gutiérrez y sus hombres eran eficientes y silenciosos. Se movían como fantasmas, explorando el terreno, asegurando nuestra retaguardia y flancos. Las monjas, Sor Elena y Sor Isabel, rezaban sin cesar, sus oraciones un murmullo constante que, extrañamente, me traía cierta paz. Carmen, por su parte, era una fuerza de la naturaleza. Su determinación era tan férrea como la de su padre, pero dirigida hacia la protección de Itzel y el futuro de su sobrino. «Mi padre no se rendirá», me dijo Carmen una tarde, mientras compartíamos un poco de tasajo seco. «Él no puede permitirse que esos títulos salgan a la luz. Su imperio se basa en la mentira». «¿Crees que nos seguirá hasta la frontera?», pregunté, escudriñando el horizonte. «Lo hará, y no solo él. Los Vázquez tienen aliados en ambos lados de la frontera, hombres que se benefician de sus negocios sucios. La tensión era una constante compañera. Cada sombra, cada sonido inusual nos ponía en alerta. El capitán Gutiérrez nos había advertido que don Alejandro había ofrecido una recompensa considerable por Itzel y por mí, vivos o muertos. Eso significaba que no solo sus hombres nos buscarían, sino también cazadores de recompensas y bandidos oportunistas. Una noche, mientras Itzel dormía profundamente, me senté junto al fuego con el capitán Gutiérrez. «¿Cree que lo lograremos, capitán?», le pregunté. Él miró las estrellas, su rostro curtido por 1000 batallas. «La fe es un arma poderosa, Santiago. Y la voluntad de proteger a los inocentes, aún más. Hemos enfrentado peores enemigos. Los franceses eran muchos y bien armados, pero la justicia estaba de nuestro lado. Aquí, la justicia también está de nuestro lado». Sus palabras me dieron aliento. Había algo en la calma de ese hombre que inspiraba confianza.
Al cuarto día de viaje desde el convento, el capitán Gutiérrez detectó rastros. «Son los hombres de don Alejandro», dijo, examinando las huellas en la arena. «Vienen rápido, y no son pocos». Decidimos cambiar de rumbo, adentrándonos en un terreno más rocoso y quebrado, esperando que eso nos diera una ventaja. La carreta se movía con dificultad, y el avance era lento. Itzel se quejó, pero no de dolor, sino de la lentitud. «Tenemos que ir más rápido», dijo. «Siento que nos pisan los talones». Y tenía razón. Al atardecer, mientras buscábamos un lugar para acampar, escuchamos los disparos. «¡Emboscada!», gritó el capitán Gutiérrez. Los hombres de don Alejandro habían logrado rodearnos. Eran al menos una docena, bien armados y con la clara intención de no dejarnos escapar. Los soldados juaristas del capitán Gutiérrez respondieron al fuego, buscando cobertura entre las rocas. «Itzel, Carmen, monjas, conmigo», grité, empujándolas detrás de una gran roca. El tiroteo se intensificó. Las balas silbaban a nuestro alrededor. Vi a uno de los hombres del capitán caer y mi corazón se encogió. No estábamos en igualdad de condiciones. «Santiago, el relicario», gritó Itzel, sacándolo de su cuello. «¡Úsalo!». «¿Cómo?». Nahuel me dijo que era una señal, que si alguna vez estábamos en peligro y no había salida, lo mostrara. No entendí, pero confié en ella. Me asomé por encima de la roca, levantando el relicario con la mano. «¡Alto el fuego!», grité en español con el relicario en alto. Los disparos cesaron por un momento. El líder de los hombres de don Alejandro, un tipo corpulento con un bigote espeso, se asomó. «¿Qué demonios es eso?», gritó. «Esto es de Nahuel Vázquez», grité de vuelta. «Él me lo dio, y tengo a su hijo aquí». El hombre se quedó en silencio. Luego se volvió y habló con sus compañeros. Pude ver la duda en sus rostros. Algunos de ellos, probablemente, habían conocido a Nahuel. «No les hagan caso», se escuchó una voz desde la retaguardia de los atacantes. «Es una trampa. Mátenlos a todos». Era don Alejandro. Había venido en persona. El tiroteo se reanudó con más furia. El relicario no había servido de nada contra el odio de don Alejandro. «¡Maldición!», murmuró Itzel. «Capitán», grité, «necesitamos una distracción. ¡Cubran mi retirada!», ordenó el capitán Gutiérrez a sus hombres. «Nos reagruparemos en la colina». Los soldados juaristas lanzaron una andanada de disparos cubriendo nuestra huida. Corrimos, arrastrando la carreta hacia la colina que el capitán había señalado. El terreno era empinado y rocoso, lo que dificultaba el avance de los hombres de don Alejandro. Llegamos a la cima jadeando. Los hombres del capitán Gutiérrez ya estaban allí, formando una línea defensiva. «No podemos seguir así», dijo el capitán, limpiándose la sangre de una herida superficial en el brazo. «Nos superan en número». «Hay una cueva cerca de aquí», dijo Itzel, señalando con el dedo. «Nahuel me habló de ella. Es un antiguo refugio apache. Podríamos resistir allí». «¿Estás segura?», pregunté. «Sí. La tercera parte del mapa, la que Nahuel me dibujó en la mente, me lleva a ella. Es donde escondió el oro y los títulos. No teníamos otra opción. Corrimos hacia la cueva, con los hombres de don Alejandro pisándonos los talones. La entrada era estrecha, apenas lo suficiente para que una persona pasara a la vez. Una vez dentro, el capitán Gutiérrez y sus hombres se posicionaron en la entrada listos para defenderla. La cueva era más grande de lo que parecía, con varias cámaras. El aire era fresco y húmedo, un alivio del calor del desierto. «Aquí estamos a salvo por un tiempo», dijo Carmen, encendiendo una pequeña lámpara de aceite que llevábamos. La luz reveló las paredes de la cueva, cubiertas de antiguas pinturas rupestres. Itzel se movía con confianza, como si ya hubiera estado allí. «Aquí es», dijo deteniéndose frente a una pared en particular. «La marca de Nahuel». En la pared, apenas visible, había una pequeña talla, una IN, dentro de un círculo. Itzel comenzó a buscar,
palpando la roca. Finalmente, sus dedos encontraron una hendidura. Empujó y una sección de la pared se movió, revelando un pasadizo oculto. «¡Lo encontraste!», exclamé. «No hay tiempo para celebraciones», dijo el capitán Gutiérrez desde la entrada. «¡Vienen!». Entramos rápidamente en el pasadizo. Era oscuro y estrecho y tuvimos que avanzar agachados. Itzel iba delante, guiándonos. «Nahuel dijo que este pasadizo lleva a una cámara secreta», susurró, «donde guardó todo». El pasadizo se abrió a una cámara más grande. En el centro había un cofre de madera cubierto de polvo y telarañas. Itzel se arrodilló. Sus manos temblaban mientras abría el cofre. Dentro había lingotes de oro, brillantes incluso en la penumbra, y debajo del oro un paquete de documentos atados con una cinta de cuero. «¡Los títulos!», exclamó Carmen, sus ojos brillando. En ese momento escuchamos un grito desde la entrada de la cueva. Los hombres de don Alejandro habían logrado entrar. «¡Santiago!», gritó el capitán Gutiérrez. «¡Vayan! ¡Nosotros los detendremos!». «¡No!», dije, «no los dejaré». Pero Itzel me detuvo. «Tenemos que irnos», dijo con lágrimas en los ojos. «Es lo que Nahuel hubiera querido». Tomé los documentos y algunos lingotes de oro, los metí en mi mochila. Itzel tomó el relicario de Nahuel y lo guardó con cuidado. «Hay otra salida», dijo Itzel, señalando una pequeña abertura en la parte trasera de la cámara. «Nahuel me dijo que lleva un cañón». Mientras los disparos resonaban en la cueva, nos arrastramos por la pequeña abertura. Era un túnel estrecho y oscuro, pero nos llevaba a la libertad. Escuché el rugido de don Alejandro, su voz llena de furia. «¡No escaparán!», gritó. «Ese tesoro es mío». Pero ya era tarde. Salimos a un cañón estrecho, oculto a la vista. El sol de la mañana comenzaba a iluminar el cielo. «¿Y el capitán y los demás?», pregunté, el corazón encogido. «Ellos sabían el riesgo», dijo Carmen, su voz firme. «Estaban pagando una deuda». Caminamos por el cañón, alejándonos de la cueva y de la batalla. El sonido de los disparos se desvaneció lentamente. Itzel se detuvo, apoyándose contra una roca. «Lo logramos», susurró, una sonrisa cansada en sus labios. «Sí», dije, mirándola. Pero la victoria se sentía agridulce. Habíamos dejado atrás a hombres valientes. «Tenemos que ir a El Paso», dijo Carmen. «Desde allí podemos tomar un tren a San Antonio». El camino a El Paso fue largo y arduo, pero lo hicimos. Con el oro de Nahuel pudimos comprar pasajes de tren y ropa nueva. Itzel, con su vientre cada vez más prominente, se veía diferente. Ya no era la muchacha asustada del desierto, sino una mujer con un propósito. En el tren, mientras el paisaje desértico pasaba rápidamente, Itzel me miró. «Gracias, Santiago», dijo, tomando mi mano. «Por todo». «No hay nada que agradecer», respondí. «Solo hice lo que era correcto». Pero sabía que era más que eso. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva familia. El vacío en mi corazón no había desaparecido por completo, pero ahora estaba lleno de una esperanza que creía perdida para siempre. El tren avanzaba hacia el este, hacia un nuevo comienzo, hacia una vida que nunca imaginé. Pero el desierto, con sus secretos y sus peligros, siempre sería parte de nosotros. Y el recuerdo de Nahuel, el hombre que había unido nuestros destinos, viviría en el corazón de Itzel y en la promesa de su hijo. Capítulo 6. El tren nos llevó a San Antonio, Texas, una ciudad vibrante y bulliciosa, muy diferente del desierto y de los pequeños pueblos que habíamos conocido. El aire era diferente, más húmedo, y la gente se movía con una energía que no había visto en años. Carmen nos había dado la dirección de una familia mexicana, los García, que eran amigos de Nahuel y le habían ayudado en el pasado. Llegamos a su casa, una modesta pero acogedora vivienda de adobe en las afueras de la ciudad. Los García nos recibieron con calidez, sorprendidos pero contentos de ver a Carmen y de conocer a Itzel, la mujer de la que Nahuel les había hablado en sus cartas.
Les contamos nuestra historia, omitiendo los detalles más peligrosos para no preocuparlos, pero enfatizando la necesidad de un nuevo comienzo. Nahuel siempre fue un buen muchacho, dijo la señora García, una mujer de ojos amables. Siempre quiso hacer lo correcto. Los días se convirtieron en semanas. Itzel y yo nos adaptamos a nuestra nueva vida. Con el oro que habíamos traído, compramos una pequeña casa y yo comencé a buscar trabajo. Los títulos de propiedad que Nahuel había escondido eran un tesoro incalculable, pero sabíamos que debíamos ser cautelosos. Don Alejandro no se daría por vencido fácilmente, y la legitimidad de esos títulos, aunque legal, podría ser disputada. Itzel, con su embarazo avanzado, se dedicó a preparar la llegada del bebé. Verla sonreír, verla ilusionada con el futuro, era una medicina para mi propia alma. Hablábamos de Nahuel, de sus sueños, de cómo sería el niño. Ella me contaba historias de su tribu, de sus costumbres, y yo le hablaba de mi vida en Durango, de esperanza. Compartir nuestras pérdidas nos unía de una manera que las palabras no podían describir. Santiago, me dijo una tarde, mientras estábamos sentados en el porche de nuestra nueva casa, ¿crees que Nahuel estaría orgulloso de nosotros? Estaría muy orgulloso, Itzel, respondí, tomando su mano. De ti por tu valentía y de su hijo por la vida que le estás dando. Mi propia redención se tejía lentamente, día a día, en los pequeños gestos de cuidado, en la responsabilidad que había asumido. Ya no era el hombre que buscaba la muerte en el desierto. Era un esposo, un futuro padre, un protector. Un mes después de nuestra llegada a San Antonio, Itzel dio a luz a un niño sano. Lo llamamos Nahuel, en honor a su padre. Cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí una conexión profunda, un amor que no creí posible después de la pérdida de mi propio hijo. Era pequeño, con el cabello oscuro de Itzel y los ojos grandes y curiosos. «Es hermoso, Santiago», susurró Itzel, agotada pero radiante. «Lo es, Itzel», dije, las lágrimas empañando mis ojos. «Nuestro hijo». La llegada de Nahuelito trajo una alegría inmensa a nuestras vidas. Carmen, que se había quedado con nosotros, se convirtió en una tía devota. Las monjas del convento nos enviaron cartas y bendiciones. La vida, por primera vez en mucho tiempo, parecía tener un propósito claro y luminoso. Sin embargo, la sombra de don Alejandro seguía presente. Un día, mientras trabajaba en el rancho de un vecino, escuché rumores. Don Alejandro Vázquez había llegado a Texas buscando a su nuera fugitival y el Yeti tesoro familiar. Había puesto a hombres a buscar en San Antonio. Sabía que no podíamos escondernos para siempre. Los títulos de propiedad eran nuestra mayor defensa, pero también nuestra mayor vulnerabilidad. Decidí que era hora de actuar. Hablé con Carmen y con los García. Les expliqué la situación. Tenemos que legitimar esos títulos, dije, hacerlos públicos. Así don Alejandro no podrá reclamarlos. Es arriesgado, dijo el señor García. Él tiene mucho poder. Pero nosotros tenemos la verdad, respondió Carmen. Y la ley. Con la ayuda de los García, que tenían contactos en la comunidad legal de San Antonio, encontramos a un abogado honesto y respetado, el señor Thomas O'Malley. Le presentamos los documentos, la historia de Nahuel y la persecución de don Alejandro. El señor O'Malley examinó los títulos con asombro. «Estos documentos son auténticos», dijo, «y valen una fortuna. Don Alejandro Vázquez no tiene ninguna reclamación legal sobre estas tierras. Preparamos la estrategia. El señor O'Malley presentaría los títulos ante las autoridades de Texas, reclamando la propiedad a nombre del hijo de Nahuel, nuestro hijo. El día de la audiencia fue tenso. Don Alejandro Vázquez apareció, acompañado de sus propios abogados y un séquito de hombres. Su rostro estaba lívido de furia al vernos. «Esos documentos son falsos», rugió don Alejandro. «Esa mujer es una ladrona y ese hombre un impostor». El señor O'Malley presentó las pruebas.
los títulos originales, los testimonios de Carmen y los García y el relato de Itzel sobre Nahuel. Yo testifiqué sobre cómo la había encontrado y cómo habíamos llegado a poseer los documentos. La verdad, a veces, es más poderosa que cualquier mentira. El juez, un hombre justo, dictaminó a nuestro favor. Los títulos de propiedad fueron reconocidos como legítimos, y la vasta extensión de tierra en Texas pasó a ser propiedad de Nahuel Vázquez, hijo de Itzel y heredero de su padre. Don Alejandro, derrotado, nos lanzó una mirada de odio antes de abandonar la corte. Su imperio, construido sobre la falsedad, había comenzado a desmoronarse. La noticia se extendió rápidamente. Itzel, la Jarja India Apachen, que había sido abandonada a morir, ahora era la madre de un terrateniente. Y yo, Santiago Mendoza, el viudo errante, había encontrado mi lugar en el mundo. Con la seguridad de las tierras, nuestra vida en San Antonio floreció. Invertimos en el rancho, contratamos vaqueros y construimos un futuro próspero para Nahuelito. Itzel, con su inteligencia y su espíritu indomable, se convirtió en una administradora capaz. Carmen decidió quedarse con nosotros, encontrando una nueva vocación en la crianza de su sobrino y en la administración de la hacienda. Mi relación con Itzel se profundizó. El matrimonio por necesidad se había transformado en una unión de respeto, cariño y compañerismo. Compartíamos la alegría de ver crecer a Nahuelito, de construir una vida juntos. El amor que sentía por Esperanza nunca se desvaneció. Pero ahora había espacio en mi corazón para un nuevo tipo de amor, uno forjado en la adversidad y la redención mutua. El desierto me había quitado todo, pero también me había dado una segunda oportunidad. Había ido en busca de la muerte y en su lugar encontré la vida. Encontré a Itzel, a Nahuelito y un propósito que me salvó de mi propia oscuridad. La historia de redención no era solo la de Itzel, sino también la mía. Ambos habíamos sido salvados, no por milagros, sino por la compasión, la valentía y la inesperada conexión de dos almas perdidas en la inmensidad del viejo oeste. Y así, en las vastas llanuras de Texas, bajo el mismo cielo que una vez me vio vagar sin rumbo, encontré mi hogar, mi familia y mi paz. ¿Qué te pareció esta increíble jornada de redención en el viejo oeste? ¿Creías que Santiago y Itzel lograrían superar tantos obstáculos? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando.